la visita en 1986, a finales de diciembre, del comandante en jefe Fidel Castro. En ese entonces yo, además de ser el periodista, o sea, de cumplir mis tareas aquí en el periódico, estaba al frente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia, el presidente de la UP, y me encargaron de que, junto con el director del periódico, el ya fallecido Bartolomé Martí Pons, atendiera la visita del comandante. Y tuve la oportunidad de dialogar con él como otros colegas. En ese momento el periódico contaba con su sala de historia y por supuesto que una foto de Fidel con el periódico para nosotros era y es y seguía siendo lo máximo. Y cuando después de hacer un recorrido muy detallado por toda la instalación que que él mismo había ya inaugurado en ese momento, era una rotativa donde se imprimía el diario. Fidel estaba, como se muestra, se recoge en la fotografía, delante de la rotativa, y con la salida de los periódicos, él preguntaba mucho sobre las características de la tecnología, sobre el horario de trabajo, en fin, de todos hasta los por mínimo de los detalles. Es cuando yo, bueno, le solicité, por favor, si podía coger uno de los periódicos, y le expliqué las razones. En medio, algo muy importante, en medio de un ruido ensordecedor, porque esas máquinas rugían, o sea que había que hablar alto para que te escuchara, y a su vez él te respondía. Pues realmente él con mucha gentileza, y ¿cómo no? Cuando yo le expliqué que teníamos nuestra sala de historia y queríamos tener un recuerdo de él en nuestro periódico, él cogió ahí, por supuesto, tuve la oportunidad de preguntarle qué opinión le merecía el periódico, porque ese día, era muy temprano, se estaba imprimiendo el periódico donde aparecía buena parte de su recorrido por Bayamo, porque él había empezado el recorrido por allá, por la costa, y fue viniendo hasta el final, que llegó aquí a cabo de los 2 días a inaugurar el periódico y a visitar otras instalaciones. Fidel se mostró muy elogioso, porque ese día el periódico, en su primera página, publicaba su presencia frente a la casa natal del padre de la patria, donde la población acudió, cuando se enteró que Fidel estaba en Bayamo, acudió a toda la plaza o parque, como también se denomina aquí, de la Revolución, y fue realmente una multitud. Allí él salió al balcón de la casa natal, habían puesto un micrófono y él se dirigió allí. Bueno, ese momento muy importante de su visita, el periódico lo recogía en ese día en la impresión, que por supuesto iba a circular por toda la provincia. Realmente fueron 15 años bajo la dirección del periódico La de Majagua. Una etapa de mucho trabajo, de mucho comprometimiento social y sobre todo un destaque en la forma de hacer periodismo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a un periodismo, digamos, de Robotrón, de acciones con máquinas de escribir, y llegaba el momento de la digitalización. Estamos hablando del mes de noviembre, 27 de noviembre del año 2000. Ahí comienza la digitalización. La de Majagua se inserta en este sistema como la 4ª provincia en tener la digitalización en el oriente cubano, que no fue nada
nada fácil, por decirlo de alguna manera. Los periodistas estaban acostumbrados a trabajar en la Robotron y cuando llega la digitalización hubo rechazo. Eso realmente fue así. O sea, había tanto apego y tanto compromiso con las Robotrones que a la gente le resultaba difícil asimilar esta parte nueva. Si yo no tengo un soporte digital, ¿para qué voy a escribir para un soporte digital? Si no voy a tener respuesta, si nadie me va a ver. Hubo que tomar una decisión y fue un poco drástica, pero bueno, decisión al fin, ante ese rechazo. Y es, como nacimos el 27 de noviembre, dijimos, el día 1 de diciembre, el que no entregue el trabajo de manera digital, no publica en la de Majagua. Y eso fue un desconcierto porque la gente empezó a protestar, pero bueno, había que tomar una decisión y fue esa. Realmente, bajo protesta, la gente publicó. ¿Y qué pasó después? Que la gente se empezó a acostumbrar y poco a poco, sin presión, dejaron atrás las máquinas de escribir. El tiempo pasó, se creó algo fundamental para destacar en ese tiempo, y es que Ibrahim Sánchez Carrillo ejerció como una especie de editor jefe en ese primer momento, porque la gente no quería, no teníamos idea siquiera de cómo iba a hacer esto. Tan es así que a los 15 años se decidió buscar una nueva manera de hacer el periodismo digital. Ibrahim estaba todavía ahí en esos 15 años. Y comenzamos a mejorar la manera de hacer el periodismo digital. Ya contábamos con un equipo de trabajo, habían ideas alrededor de este sistema y mejor armonía laboral. Y comenzamos así fue realmente el comienzo que la gente se alegró después. Una etapa muy, muy dura, muy difícil, pero muy bonita. Y que todos agradecen. Ahora todos agradecen. La de Majagua ha ido perfilando su estilo. Ya lo que inicialmente era ya no es. Ahora tenemos un canal, esta vía, un canal televisivo que nos lleva también con imagen, voz e imagen por todo el mundo. Y así fue la historia, una historia muy bonita, que con sus altas y sus bajas protagonizaron muchos compañeros aquí en el periódico La de Majagua. Unos ya no están, otros por suerte todavía pueden contar esta historia. Para hablar de mi paso por el periódico hay que hacer mención de una curiosidad, porque yo comencé en el periódico cuando tenía 14 años de edad, como corresponsal voluntario en el año 77, en el momento que surgió el periódico. Luego estudié periodismo, vine a trabajar a los medios, trabajé en varios medios y finalmente aquí en el periódico La de Majagua, primero como jefe del departamento de información y desde el año 2014 como director del periódico. Cada etapa del periódico ha tenido su elementos, por supuesto, positivos, y a mí me correspondió la etapa de la multimedialidad, de la coexistencia entre el viejo periódico. Aquí tenemos un objeto que ya es parte del museo del periódico, con la imbricación de todo lo digital y la consolidación del periódico no como un periódico, sino como un multimedio, porque ya el periódico no es más solo un periódico. El periódico es televisión, el periódico, ahora mismo me están filmando por una cámara que no tiene que envidiarle nada a una cámara de cualquier telecentro del país, pero además el periódico es radio, es decir, el periódico es radio, es televisión y es periódico. Además de que nuestro propósito es convertirnos en una unidad presupuestada y en el futuro una empresa integral de comunicación que tenga que ver con todos los ámbitos de la comunicación, y en ese camino andamos.